Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos y todas los que nos acompañan en esta tarde y gracias por estar presentes en esta charla virtual, la cual es auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Me presento, mi nombre es Natalia Vargas, soy trabajadora social y seré la moderadora en esta tarde. El tema que se estará desarrollando en esta noche es el perdón y el autoperdón, el cual será presentado por la doctora Diana Padilla, quien cuenta con una maestría y doctorado en trabajo social de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la Universidad de Nueva York. También es profesora e investigadora de la Escuela de Trabajo Social y de la Universidad de Texas en Arlington. Se especializa también en el área de violencia en parejas de adolescentes y adultos. Tiene experiencia como trabajadora social con niños, adolescentes y familias latinas. También ha colaborado en el pasado como consultora de proyectos internacionales de la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita en Puerto Rico y en las congregaciones de Colombia y República Dominicana. También nos acompaña esta noche Vicenta Camacho, quien es trabajadora social, a la cual quiero hacer un reconocimiento ya que hoy recibió su título como trabajadora social de la Universidad Uniclarentina de Santiago de Cali. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo con la actividad del día de hoy. Con ustedes, la doctora Diana Padilla. Hola a todos y a todas. Estoy sumamente feliz de volver a estar con ustedes en este espacio. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir tan reciente como la semana pasada, así que feliz de estar con ustedes y enhorabuena a mi colega Vicenta por el título profesional que acaba de obtener. Yo no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les hablé acerca de el miedo y el temor y cómo manejarlo. Y el tema que vamos a trabajar hoy está un poco relacionado también al tema que trabajamos la semana pasada. Así que por esa razón decidí incluir como esta pequeña cita que el puente entre el amor y el miedo es el perdón. Así que entre las emociones o sentimientos relacionados al amor, que son la compasión, la benevolencia, la paz, la felicidad, y aquellos que están relacionados al miedo, los celos, la incertidumbre, el odio, la rabia, entre medio de esos dos polos está el perdón a otras personas o a nosotros mismos. Algunos ejemplos que yo le comparto, pero quiero que sepan que el universo de situaciones es infinito. Pero los más comunes, que son situaciones en la vida del ser humano difíciles de perdonar, cuando un padre o madre abusa sexualmente de su hijo o hija, la muerte de un ser querido a consecuencia de un accidente de tráfico, la infidelidad de la relación de pareja, cuando un amigo u amiga traiciona la confianza contando una situación confidencial, cuando un miembro de una pareja abandona a su pareja sin previo aviso, la ausencia física de un padre o de una madre y el abuso físico y psicológico de los miembros de una familia. Así que piensen ustedes allá en sus casas en cuál de estos ejemplos algunos de ustedes tal vez se han situado, y como les dije, estos son solo algunos ejemplos. Hay otras situaciones que también son difíciles de perdonar, así que no quiero que vayan a sentirse de pronto limitados o rechazados porque el ejemplo pues no ha aparecido en pantalla. ¿Qué es el perdón? El perdón y el autoperdón están relacionados, pero son dos conceptos diferentes. Así que cuando hablamos de perdón, es, ¿verdad?, el intento que nosotros hacemos, que es un intento saludable, porque al perdonar se liberan muchas cargas, que vamos a hablar en breve de eso, por ende es un intento saludable, de hacer frente a los agravios
o en palabras más simples, a las cosas malas que otras personas, ¿verdad? O los comportamientos de esas personas nos han causado. Así que es bien importante que tengan eso presente, que es un intento por parte de nosotros, los seres humanos, de manejar de manera saludable una situación o un evento que otra persona externa o ajena a nosotros nos ha causado. Y el perdón tiene dos dimensiones, una positiva y una negativa. La dimensión positiva del perdón se refiere a la aparición de sentimientos, conductas o pensamientos positivos hacia la persona que te hizo la ofensa o, ¿verdad?, causó el malestar. Y la dimensión negativa, que es cuando el sujeto que perdona consigue eliminar los sentimientos, conductas y pensamientos negativos que acompañan a la recepción de una ofensa. Así que básicamente hay dos procesos. Uno es cuando uno como ser humano, ¿verdad?, la persona que es víctima de la ofensa, comienza a ver a la persona que comete la ofensa en una luz mucho más positiva. Comienza a desarrollar tal vez algún sentimiento de comprensión y de compasión hacia el error cometido por la otra persona. Y el otro aspecto es cuando vas un poco más allá de eso, y es que comienzas, ¿verdad?, a perdonar, por ende, a eliminar toda la carga negativa en forma de pensamientos y emociones que obviamente están asociados con el acto que cometió esa persona. ¿Cuál es la relación entre el perdón y nuestro bienestar? O sea, ¿por qué es tan importante que nosotros pensemos y meditemos acerca del perdón? La literatura nos ha, ¿verdad?, hecho saber, literatura por los últimos años, que el bienestar o el estado de felicidad de un ser humano se correlaciona con la disposición o la capacidad que tenga esa persona para perdonar a otro ser humano y también al acto que cometió esa persona. Y hay otro aspecto bien importante que yo quiero señalar en este contexto, porque muchas veces a veces tenemos una concepción incorrecta de lo que implica y no implica el acto de perdonar. Y yo creo que es muy importante aclararlo porque perdonar no necesariamente implica que uno va a minimizar o a excusar la acción de la otra persona, o en el caso de que nosotros mismos hayamos cometido una ofensa contra nosotros mismos, no quiere decir que nosotros vayamos a hacernos de la vista larga o que no vayamos a reconocer que una situación ha pasado. Quiero detenerme en este primer punto porque anteriormente no establecí bien la diferencia. Estamos acostumbrados a veces a que cuando vamos a perdonar es necesariamente porque otra persona ha hecho algo en contra de nosotros y nosotros tenemos que perdonar a esa persona y también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos en tanto los sentimientos negativos que desarrollamos hacia la otra persona. Sin embargo, también nosotros como seres humanos también cometemos acciones o actos en contra de nosotros mismos, por ejemplo, personas que a lo mejor han intentado quitarse la vida y se han arrepentido, personas que han tenido trastornos alimenticios, personas que tienen baja autoestima y constantemente están tal vez ofendiéndose o automutilándose o tratándose inapropiadamente a sí mismos. Eso también es un acto que requiere perdón hacia nosotros mismos. Quería establecer esa aclaración porque me parece importante que lo tengan presente. ¿Qué otras cosas no implica, verdad? O perdonar no implica qué? Que no tengas emociones sobre la situación, ¿verdad?
en muchas situaciones a veces hay personas, ¿verdad? Tal vez en su cariño, porque no les gusta vernos sufrir, que nos aconsejan, bueno, pero no pienses en eso, o no le des mucho color, o no, o olvídate de eso. Pero es bien importante para poder manejar un proceso adecuado de perdón que nosotros tengamos y sintamos emociones acerca de la situación que nos ha causado dolor o malestar. Perdonar no implica que no hay nada que resolver o trabajar en la relación y que todo está bien. A pesar de que el fin último o el propósito que queremos lograr con el perdón y el autoperdón es que de alguna forma olvidemos la situación o que la trabajemos de tal manera que ya no sea un centro o un motor de energía negativa en nuestra vida. Eso no quiere decir que no haya nada que resolver o trabajar. De hecho, vamos a ver más adelante que precisamente parte de perdonar a otro y de perdonarnos a nosotros mismos requiere que nosotros tomemos acciones para corregir la acción que ha causado malestar y los sentimientos asociados a ese malestar. Perdonar tampoco no implica que hay que retomar una relación con la persona que nos ha dañado. A veces pensamos, yo creo que en el contexto de las amistades, de las relaciones familiares, de las relaciones matrimoniales, hay situaciones, ¿verdad? Y esto depende de cada situación, que lo más saludable es que esos miembros o esas personas no retomen una relación. Eso no quiere decir que un proceso de perdón no sea logrado. Hay muchas ocasiones en las que uno verdaderamente concilia con otro ser humano y con otro mismo. Sin embargo, no hay otros factores o variables conducentes, ¿verdad?, que estén presentes en la vida de esas personas que recomiende que tal vez sea adecuado o apropiado retomar esa relación. Así que usted bien puede perdonar y puede decidir terminar una relación cuando de cierta forma no promueve su salud y su integridad como ser humano. Y perdonar, por último, no implica que no vamos a recordar ocasionalmente la situación que nos ha causado dolor. ¿Qué implica perdonar? Muy sencillo, aceptar la realidad de lo que ha sucedido y buscar una manera de poder resolver la situación de tal manera que nos permita vivir en paz con el otro y con nosotros mismos. La verdad es que perdonar, mis queridos asistentes a esta charla, es algo que más allá de hacerlo por la otra persona, en el caso de que sea una persona externa a nosotras, quien nos causa el daño o el dolor, no lo hacemos por la otra persona, porque también la otra persona tiene que reconocer lo que ha hecho y también tiene que decidir o tener la intención de perdonar y de perdonarse a sí mismo. Perdonar en realidad lo hacemos como un acto de libertad hacia nosotros mismos, por lo que les compartía la semana pasada. A mayor carga negativa, en otras palabras, a mayor miedo hay en su vida, menos expansión, menos amor y menos libertad hay en la vida del ser humano. Así que perdonar en realidad, más que por otra persona, lo hacemos como un acto de liberación para nosotros mismos. Y bien importante también reconocer que esto no es un proceso fácil, rápido, es un proceso que en ocasiones, depende de la magnitud de la situación, puede tomar tiempo. El proceso del perdón tiene 5 etapas y esta conversación que voy a tener ahora específicamente está más relacionada con la percepción de la persona que ha sido víctima. Está la etapa de negación, que es cuando, como les decía anteriormente, no reconocemos lo que sentimos, no reconocemos las emociones, no reconocemos que algo ha pasado que nos ha causado dolor. A veces pasamos de la etapa de negación y comenzamos a pasar a una segunda etapa de enfado o ira. Eso quiere decir que hemos logrado alcanzar conciencia, o sea, ya no negamos la situación que nos causa dolor. Sin embargo, comenzamos a experimentar emociones de culpa, de coraje, de enojo, en ocasiones
de coraje extremo, que es ira, asociado a sentimientos de verdad, de culpabilidad, de falta de, a veces pensamos que somos responsables de alguna forma de lo que ha sucedido, y eso nos lleva a esta segunda etapa. Luego de eso, podemos pasar a una tercera etapa, que es la toma de decisión o de negociación. Una vez logramos manejar ese coraje o esa ira, comenzamos a negociar con nosotros mismos, ¿verdad? Empieza ese proceso de diálogo interno. Bueno, yo tal vez no tuve responsabilidad, o tal vez tuve una parte de responsabilidad, o yo no soy culpable de esta situación. Es como ese proceso de conversación con nosotros mismos, a veces también de conversación con la persona involucrada, pero ya estamos en una mejor disposición, estamos más preparados para trabajar y negociar cómo estamos interpretando el evento que nos ha causado dolor. Una vez nosotros comenzamos a negociar con el manejo de la situación, pasamos a una cuarta etapa, que es la de tristeza o depresión. Eso ya está más asociado al proceso de que esa persona ya comienza a dejar sentir sus emociones. Una vez uno negocia con uno mismo, uno comienza a sentirse más cómodo para uno expresar una gama de emociones. ¿Verdad? Dejar sentir el peso de la situación. Y en efecto, hay situaciones que ameritan tristeza extrema, que no es otra cosa que depresión. Así que comenzamos a dejarnos sentir tal cual lo que estamos experimentando. Y por último, la aceptación, que es cuando logramos hacer paz o perdonar o trabajar de una manera más saludable, como le dije al inicio, con la situación que nos ha causado dolor. ¿Cuáles son algunas acciones? Y esta ya estaba un poquito más de parte de la persona, las que le mencioné hace unos segunditos, estas que están acá. Son las etapas que pasa la persona que experimenta la situación dolorosa, en este caso la víctima. Y estas que voy a compartir ahora están más asociadas a lo que puede hacer la persona que ha causado la ofensa o el agravio para pedir perdón. Estas acciones también aplican, o estas recomendaciones también aplican en el caso de que usted mismo ha sido la persona que se ha infligido el dolor, ¿verdad? Como les mencionaba en los ejemplos de baja autoestima, trastorno alimenticio, intención de quitarnos la vida. Bien importante, el primer paso va a ser reconocer que lo que hizo o hicimos causó daño u ofendió al otro o a nosotros mismos. Muchas veces cuando uno comienza a reconocer, eso implica que nos empezamos a poner en los zapatos de la otra persona, o si es a nosotros mismos, comenzamos a desarrollar un sentido de mayor autocompasión. Y eso va a ser bien importante porque usted... parte del proceso de perdón, ¿verdad? De pedir perdón y de perdonarse, es reconocer que la acción que yo hice, cómo se vería a la luz de la otra persona, cómo la otra persona la pudo haber interpretado. Y ese reconocimiento de alguna forma nos lleva un poco a nuestra segunda acción, que es sentir de verdad el dolor del otro. Aunque muchas veces tal vez usted no pueda dimensionar o comprender a cabalidad cómo se siente una persona, cuando usted comienza a ponerse en los zapatos del otro, desarrolla mayor empatía, comprensión y compasión, usted comienza poco a poco a sentir tal vez un poco del dolor que esa otra persona puede haber experimentado. Bien importante va a ser analizar lo que usted ha hecho y definir un plan de acción para que no vuelva a ocurrir. Aparte de reconocer, también tenemos que reflexionar, y yo creo que esto ha sido algo que en charlas anteriores hemos enfatizado muchísimo, que no tan solo es el hecho de que yo reconozco algo, yo puedo desarrollar cierta compasión o empatía,
pero ahí quedó, ¿verdad? Yo no reflexiono, no hay una consecuencia, no hay una corrección de lo que yo he hecho. Y va a ser bien importante en ese proceso de análisis, si usted tiene la oportunidad. A veces la persona que comete la ofensa y la persona que es víctima no tiene la oportunidad de volverse a encontrar cara a cara. Tomen el ejemplo que les di al principio, en el caso, por ejemplo, de un accidente vehicular en el que un ser humano ha perdido la vida. A lo mejor el que cause el accidente no tiene la oportunidad de pedir perdón o de rectificar su acto frente a la persona a quien se le causa el agravio. Así que si usted tiene esa oportunidad, va a ser bien importante que usted le comunique a la otra persona su proceso de reflexión y qué usted piensa hacer, qué acciones concretas usted va a tomar para poder reparar la situación de agravio que usted ha causado en la otra persona. De ser posible, como les dije, si usted tiene la oportunidad de estar frente a la otra persona, lo ideal sería que ustedes puedan reunirse en una reunión o en un espacio de restauración para que pueda usted pedir perdón a la persona que le ha causado el daño. Y por último, y esto tiene que ver con las consecuencias, a veces hay que restituir el daño causado, ¿verdad? A veces es algo tan cotidiano o en términos legales como una multa, hay personas que tienen que hacer tiempo de cárcel, a veces es de pronto tomar alguna acción correctiva en el sentido de a lo mejor si en el caso de una pareja, de pronto si hubo una situación de infidelidad y ambos consienten y están de acuerdo en darse una oportunidad, tal vez una acción de restitución o para remediar podría ser el comprometerse a recibir apoyo terapéutico o social para aprender a manejar la situación como pareja. Así que bien importante que se tomen acciones y pasos concretos para que no vuelva a ocurrir la situación y pueda corregirse la situación que llevó a esta generación de dolor. El autoperdón, eso no voy a hacerlo resumido esta definición porque creo que un poquito les he dado pistas de a qué se refiere el autoperdón, pero ha sido definido como el deseo de abandonar el autorresentimiento ante el reconocimiento de que uno ha cometido un error objetivo, fomentando así la compasión, la generosidad o el amor hacia nosotros mismos. Así que bien importante el proceso de perdonarnos a nosotros mismos, porque aparte de ser un acto de libertad, como les compartía, es un acto de amor propio, es un acto de compasión, de generosidad hacia nosotros mismos y también es una forma de reconocer que estamos en este plano terrenal para aprender. Si supiéramos todo o tuviéramos todo resuelto, no hubiéramos encarnado en este plano terrenal. Estamos aquí porque se nos ha dado una oportunidad nuevamente para corregir errores que hemos tenido en esta vida o en vidas anteriores. Así que si usted no tiene compasión de usted mismo ni de su proceso de aprendizaje, ni del hecho de que es de humanos errar y aprender, entonces se dificulta esa capacidad de autoaprendizaje, de generar amor hacia nosotros mismos. A manera de resumen, el perdón se compone de estos tres elementos: el perdón a otros, el perdón a uno mismo y el perdón a las situaciones. Y bien interesante porque aún en el contexto del perdón a nosotros mismos, a veces uno como que logra perdonar al otro y logra perdonarse a sí mismo, pero la situación no se le olvida. Y es bien importante que se trabajen las tres. La realidad es que una sin la otra no está completa y no es un proceso de perdón saludable. Si de pronto usted perdona a su pareja o perdona a su padre, pero usted no perdona la situación o el evento que generó,
pues se queda como cojo el perdón, es un perdón a medias o es un perdón deficiente. Así que usted no está liberando la misma cantidad de cargas negativas cuando solamente libera un poquito de, ¿verdad? De la carga negativa que implica la situación que le ha generado dolor. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre el perdón y el autoperdón? Yo les compartí hace un ratito que muchas veces el perdón entre dos personas o más de dos personas es de alguna manera unilateral o incondicional. ¿Y qué quiero decir con esto? Usted puede perdonar a otra persona sin que necesariamente la persona se comprometa a cambiar, que fue lo que les mencioné ahorita. A veces usted no tiene la oportunidad de estar frente a la persona que causa el dolor o frente a la persona que es la víctima. Así que el acto de perdonar no requiere que necesariamente la otra persona haga ningún compromiso, porque puede que la otra persona esté presente como que no esté presente. Así que usted lo otorga para liberar el dolor ante la ofensa y ante la persona que ha causado la ofensa. Sin embargo, si la persona está presente, ¿verdad? Si ambas partes están presentes, ahí ya no es tan incondicional, hay unas condiciones, ¿verdad? Como les compartía, tiene que haber un compromiso, un deseo de remediar la situación que causó el dolor y de que ambas partes trabajen en la situación para que no vuelva a ocurrir. Algo similar ocurre en el caso del autoperdón. El autoperdón no es condicional. Para nosotros perdonarnos también requiere que nosotros modifiquemos o cambiemos la manera en la que nosotros percibimos a nosotros mismos, ¿verdad? Tal vez hemos sido muy duros, tal vez hemos sido muy críticos con nosotros mismos. Y es importante que nosotros reflexionemos y también establezcamos ciertas condiciones, porque si no, volvemos a caer en los mismos ciclos. No es un autoperdón completo, sino que es un autoperdón a medias, porque no hemos trabajado en aquellos aspectos que sabemos que son difíciles para nosotros de perdonarnos. Bien importante que reconozcamos las consecuencias de no perdonarse a uno mismo son más severas que las de no perdonar a otra persona. Y esto va bien relacionado a lo que conversábamos de la relación entre el amor, el perdón y el miedo. Y el hecho de que nosotros como seres humanos no podamos perdonarnos a nosotros mismos, de alguna forma contribuimos a la carga pesada y negativa colectiva que vive nuestro mundo. Recuerden que el proceso de perdón de la otra persona es también un proceso individual. A pesar de que usted, si tiene la oportunidad, lo debería hacer entre todas las partes involucradas, pero también la persona que comete la ofensa tiene que pasar por un autoproceso de evaluación, de reconocimiento, de modificación, y eso es responsabilidad de ese otro ser humano. Lo que sí está a su alcance es la capacidad que usted tenga de liberarse de los sentimientos negativos que implica la situación que usted ha vivido. Así que cuando usted no confronta ese cúmulo de pensamientos y emociones negativas, ¿verdad? Cuando las evadimos, cuando no las reconocemos, nosotros demoramos el proceso de crecimiento, el proceso de perdón y el proceso de autoperdón también. Así que va a ser bien importante. Yo pensaría que a veces antes de perdonar a otra persona, debemos de buscar la paz interior con nosotros mismos y debemos buscar la forma de hacer sentido de la situación nosotros mismos antes de nosotros poder interactuar con la otra persona.
Recordemos también que cuando nosotros estamos en una disposición paz, armónica, cuando nosotros vemos la situación desde otra perspectiva, estamos en otra disposición para perdonar a otra persona, pero eso nuevamente requiere un proceso de reflexión y de reconocimiento de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, de hacia dónde queremos ir con esta situación y cómo queremos crecer. Vamos a pasar con nuestra colega Vicenta Camacho, pero antes de que Vicenta comience a dar su parte, yo quería preguntarle a nuestros participantes que aquellos de ustedes, y yo creo que todos hemos tenido situaciones que son difíciles de perdonar, ¿qué han hecho ustedes o qué creen que harían ustedes para perdonar y autoperdonarse o perdonarse a ustedes mismos? Nos dicen que para perdonar y autoperdonar, ponerse en el lugar de los demás y tratar de entender el por qué hizo tal o cual acción que me causó dolor y entender de que esa fue su capacidad en ese momento y a lo mejor nosotros mismos hubiéramos actuado de forma igual. Entonces ya la comprensión hace que el dolor se minimice. Muy bien. Bueno, pues entonces esas sugerencias que nos han compartido, ideas, son muy acertadas y mi colega Vicenta va ahora a compartir algunos ejercicios o actividades específicas que los van a ayudar a ustedes en ese proceso de perdón y autoperdón. Así que los dejo con ellas para que compartan su información. Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Agradezco la oportunidad de poder compartir este espacio con todos ustedes. A continuación vamos a hablar de las estrategias y las recomendaciones para nosotros lograr liberarnos del dolor y la tristeza causada por los agravios de terceros y los agravios que nosotros mismos hacemos. Para realizar estos ejercicios he tomado algunas estrategias de la doctora y escritora Lois Hay y vamos a seguir paso a paso estas recomendaciones que ella nos da. Por primera medida, cuando nosotros hemos tomado la decisión de perdonar y perdonarnos, tenemos que tener identificado qué es lo que nosotros queremos perdonar y a quiénes queremos perdonar. A mi familia, a mis maestros, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, mi entorno laboral, los organismos gubernamentales, a los hermanos de la iglesia, el personal de los hospitales y las clínicas, o queremos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hemos logrado identificar qué es lo que nosotros queremos perdonar y a quiénes queremos perdonar, pues empezamos este proceso de sanación. ¿Qué vamos a hacer? El primer ejercicio es el ejercicio del espejo. Vamos a sentarnos frente a un espejo, vamos a escoger un espacio en nuestro hogar que sea plácido y cómodo para nosotros. Vamos a conseguir un espejo, preferiblemente que sea de cuerpo completo, y vamos nosotros a cerrar nuestros ojos y respiramos profundamente unas cuantas veces y empezamos a pensar en todas las personas que han hecho daño. Vamos a dejar que vayan desfilando una tras una por nuestra mente. Cuando ya hemos nosotros hecho este ejercicio de irlas de todas maneras proyectándolas en nuestras mentes, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a hablar con una de ellas. Y le vamos a decir, tú me has herido profundamente, pero no quiero quedarme atascado en el pasado. Yo te perdono. Cuando le decimos yo te perdono, pues vamos a decirle por qué y de qué le vamos a perdonar. ¿Qué es lo que tú quieres perdonarle? ¿Cuál es el dolor que te causó? ¿Cuál es la tristeza o el resentimiento que tú llevas en tu ser con el agravio que esta persona te hizo? Entonces tú se lo expresas. Cuando termines de expresarlo, te dices te perdono, te dejo en libertad. Tú eres libre y yo soy libre. Es importante mientras vamos nosotros realizando este ejercicio, es muy recomendable que nos limitemos a observar nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos afloran mientras tú estás haciendo este ejercicio? Tal vez encuentres que hay sentimientos de resistencia
o te sientes pleno o te sientes libre. Tú mismo vas observando estos sentimientos, pero sin reprochar. Si tú encuentras que tal vez hay sentimientos de resistencia, vuelves y cierras tus ojos y respiras profundamente y dices, estoy dispuesto a abandonar todos estos sentimientos y todas estas resistencias. Estoy dispuesto a perdonar. Estos ejercicios podemos hacerlos 2 veces al día. Recordemos siempre tener nuestra cajita de pañuelos a nuestro lado, porque como es un proceso de sanación y limpieza que nosotros vamos a hacer, pues nos van a ser de mucha utilidad. Hay procesos de sanación que no requieren de mucho esfuerzo porque son heridas leves, pero hay otras heridas más profundas y que venimos cargando con ellas muchas veces desde nuestra niñez y pues requiere de mayor tiempo y de mayor paciencia. Vamos a hacer en todo este proceso de limpieza y de sanación, vamos a ser indulgentes y compasivos y comprensibles con nosotros mismos. Vamos a tomarnos el tiempo que nosotros veamos necesario. Otro ejercicio también que es muy bueno, este ejercicio también te puede servir para perdonarte a ti mismo. Este ejercicio sirve para perdonar cualquier situación que tú hayas pasado en tu vida, cualquier agravio sea el que sea. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros vamos a hacer este ejercicio, hay que hacerlo con conciencia, teniendo esa conciencia en nosotros de que ese ejercicio que vamos a hacer es para nosotros mismos, para sanarnos a nosotros mismos. Vamos a poner nuestra atención totalmente en este ejercicio para que dé resultados positivos. Otro ejercicio también que es muy recomendable para este tipo de perdón y autoperdón es escribir una carta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nosotros a poner música suave, música que nos haga sentir en paz, que nos haga sentir relajados, en un ambiente delicioso donde tú te sientas cómodo, cómodo, cómodo. Y vas a buscar lápiz y papel y vas a empezar a escribir todo. Vamos a empezar a escribir una carta a la persona con la cual nosotros estamos enojados. En esa carta no te vas a reprimir de ninguno de tus sentimientos. En esta carta vas a escribir cómo tú te sientes con las personas que te han herido y que te han lastimado. Vamos a ser muy sinceros con nosotros mismos. Vamos a descargar todos estos sentimientos en esta carta. Entonces vamos a empezar escribiendo la carta y diciendo a la persona que nosotros queremos perdonar, yo te quiero perdonar por esto, y vamos a descargar y a descargar. Y si queremos, nos damos la oportunidad de llorar. Ustedes saben que las lágrimas sanan y limpian el alma. Lloramos y escribimos todos nuestros sentimientos, el dolor que hemos guardado durante el tiempo, los años, que a veces han sido muchos años que hemos estado guardando esto, todo lo vamos a escribir en aquella carta sin que nos quede nada allí guardado. ¿Qué hacemos después que terminamos la carta? La leemos totalmente la carta. No importa cuántas hojas te toque gastar, date la oportunidad de escribirlo todo. Cuando ya hemos terminado, vamos a coger la carta y la doblamos y en la parte de afuera vamos a escribir: lo que realmente yo quiero es tu amor y tu aprobación. Tomamos esa carta, la quemamos y nos deshacemos de la ceniza. Este ejercicio ha dado muy buenos resultados para las personas que quieren hacer estos procesos de autosanación. Vamos a seguir con otro ejercicio donde vamos nosotros a hacer una lista. En ese mismo ambiente donde estamos relajados, con música que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir en paz. Y vamos a remontarnos al pasado. Vamos a recordar todas las cosas por las cuales nosotros estamos enojados con nosotros mismos, desde nuestra niñez hasta en este instante que estamos nosotros aquí todos conectados, uniditos. ¿Cuáles de esas cosas tú te has guardado y no te las has perdonado? Vamos a escribirlas. Entonces, una lista de ellas sin que nos quede ninguna de ellas. ¿Qué hacemos entonces nosotros después que escribimos toda esta lista? Nos vamos a decir: me perdono.
Me perdono porque hice lo mejor que yo pude, según la comprensión, según el conocimiento y la conciencia que yo tenía en aquellos momentos. Nosotros tenemos que saber que que cometer errores no nos hace malas personas. Nosotros no somos malas personas, somos, como decía la doctora Dianita, estamos nosotros viviendo unas experiencias que nos van a permitir nosotros crecer. Estamos arreglando algo que nos faltó arreglar en una de nuestras vidas pasadas y en esta vida pues venimos a corregirlo. Vamos a ser indulgentes con nosotros cuando hagamos este ejercicio de perdonarnos a nosotros mismos. Recordemos que los fallos en nuestras vidas nos enseñan a conocernos mejor y a mejorarnos. Así que compréndete, perdona, aprende y sigue hacia adelante. Vamos a hablar a continuación de las afirmaciones positivas. ¿Qué son las creencias? La literatura dice que las creencias son ideas y pensamientos que nosotros hacemos como verdad. Cuando nosotros creemos algo, eso nosotros lo hacemos realidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros para ir ayudando a aliviar toda esta carga de tristeza y de dolor por los agravios que los demás nos han hecho? Pues vamos a cambiar esas creencias, porque esas creencias que son ideas y pensamientos, nosotros las podemos cambiar. Si tu creencia es, lo hicieron a propósito, ¿cierto? Que cuando nosotros nos hacen algo que nos duele, nosotros decimos, lo hizo a propósito, es una persona maldadosa, es que le encanta hacer daño a los demás. Vamos a cambiar esa creencia por, estaban haciendo lo mejor que podían con el conocimiento y el conocimiento que tenía en aquel momento. Vamos nosotros en este momento a utilizar lo que es la empatía, la compasión y la consideración. Recordemos que las personas que lastiman y maltratan a los demás fueron lastimados de niños. Eso es un patrón de conductas que nosotros viene siendo como esas herencias negativas que nosotros queremos romper para siempre. Si nuestros padres nos criaron con látigo, con juguete, fue porque ellos los criaron así. Ellos simplemente están haciendo lo mejor que ellos saben hacer y como se lo enseñaron a hacer con el conocimiento, la comprensión que ellos tenían en ese momento. Entonces, no vamos a pensar en las personas que nos han herido, no, yo a propósito. Si ellos hirieron, a ellos también lo hirieron. Entonces vamos a ser compasivos, ¿no? ¿Verdad? Cada quien hace lo mejor que puede con el conocimiento. Cuando nosotros cometemos un error, nos venimos a dar cuenta después del error que cometimos. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando cometimos el error, nosotros lo hicimos con el conocimiento que teníamos en ese momento, pero después ya nosotros tenemos un conocimiento más amplio, una comprensión más amplia, y entonces ahora lo entendemos mejor. Uy, qué error que cometí. Como decía la doctora Diana, el perdón conlleva a unas acciones de no repetición, ¿cierto? Entonces, cometimos un error, pero nos proponemos aprender de ese error y no volverlo a cometer. Y vamos nosotros viviendo esta experiencia de vida a cómo se vaya presentando y aprendiendo y creciendo de cada etapa que nosotros vivimos y de cada situación que se nos presenta. De esta manera nosotros vamos a aprender a gestionar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Otra creencia es, todo es culpa de mis padres. A veces nosotros cometimos el error de victimizarnos y eso es gravísimo, porque una persona que todo el tiempo se está victimizando es una persona que no logra empoderarse y salir adelante y lograr las cosas que desea en su vida. No podemos culpar nunca a los demás de los errores que nosotros cometimos. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío y cuando tomamos decisiones las tomamos conscientes y nos comprometemos a aceptar las consecuencias de esas decisiones que nosotros tomamos, sean aceptadas, sean positivas o sean negativas. Nadie es culpable de las cosas buenas o menos buenas que nos acontece. Todo es nuestro proyecto de vida. Como nosotros, asimismo, vamos direccionando nuestras vidas con las decisiones que tomemos. Dice, todo es culpa de nuestros padres. ¿Qué vamos a cambiarlo ahora? Con una afirmación diciendo, mis padres me trataron
como los habían tratado a ellos. Los perdono y a mis abuelos. Y a mis abuelos también los perdono. Cada uno hace lo mejor que puede. Y con esa manera de nosotros de pensar y de sentir así, vamos a agilizar ese proceso de sanación. La empatía y la compasión en este proceso es fundamental. Empatía, compasión, generosidad con los demás y con nosotros mismos. Hasta aquí mi participación. Vamos a darle paso a nuestra compañera trabajadora social, Natalia. Claro que sí, Vicenta, muchas gracias. Ya damos por finalizada la parte de la actividad, ya vamos a dar paso para entrar a las preguntas. Vengo de una familia disfuncional de violencia doméstica. He sido siempre maltratada por mi madre. Aún de adulta sigue en lo mismo. ¿Qué hacer? Yo creo que eso depende de la perspectiva en que la persona esté haciendo la pregunta. No sé si se refiere a qué hacer en términos de qué hacer hacia la otra persona, en términos de manejar o perdonar a su mamá, o de perdonarse a sí misma. Yo creo que como veníamos trabajando ¿verdad? O lo que está a la raíz de toda esta situación es, debemos poner en contexto que a veces amar a una persona, y como yo les decía bien al principio, a veces el proceso de amar, uno puede perdonar a una persona desde el amor, pero a lo mejor la relación tiene que cambiar un poco para que las cosas sean diferentes. A lo mejor, y no conozco la historia de esta participante, pero uno también tiene que poner sus límites. Si de pronto en el caso de esta participante anteriormente ya ha intentado trabajar consigo misma o incluso trabajar con su mamá y ha buscado la forma de conciliar con su mamá y no se ha logrado, entonces valdría la pena pensar, ¿esta relación es saludable para mí? ¿O tendría yo que tomar un poco de distancia? Y lo digo con todo el respeto y la candidez. A veces distanciarse momentáneamente de una persona es salvar una relación, es un acto de amor. No podemos pensar que porque yo de pronto modifique la relación con un ser querido para poder subsistir yo, pero también para poder vivir en paz con la otra persona. Si a lo mejor nos comunicamos con menos frecuencia, o si a lo mejor no la veo todos los días, o la veo a cada 2 semanas. Cada relación es un mundo aparte, y uno tiene que saber qué es lo que es saludable y adecuado. Eso está involucrado en el proceso de perdón. También uno saber cómo redefinir las relaciones y poner unos límites. Bueno, yo la he perdonado, yo quiero conciliar con ella, pero a pesar de mis intentos hay cosas que continúan pasando. Y saber también que uno perdona y uno se perdona, pero el proceso que la otra persona, a lo mejor que cometió el abuso contra esta participante, esa persona también tiene que pasar por su proceso de reconocimiento y de reflexión. Por aquí nos hacen otra pregunta que dice, ¿cómo se perdona cuando un padre le miente a uno? Contesto yo también. No sé si Vicenta querida quiere aportar algo. ¿Cómo nosotros podemos perdonar a un padre? Los ejercicios que les acabé de mencionar son muy buenos para lograr este tipo de perdón. Si tú tienes la facilidad de relacionarte con tu padre, de implantar una conversación asertiva con él y hacerle saber cómo tú te sientes ante sus acciones, pues tú lo haces, dialogas con él de una manera asertiva. Yo me siento así, 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 yo quiero que mejoremos esta situación. Pero si en ese caso no es posible y sientes que esta situación pues está causando malestar en tu vida, y cuando hay malestar en nuestra vida, pues todo nuestro entorno como que se desdibuja, ¿qué vamos nosotros a hacer?
puede hacer nuestro proceso de limpieza y sanación nosotros mismos a través del espejo o a través de escribir una carta. Tú escoges de qué manera lo quieres hacer, pero cualquiera que sea tu elección debe ser continua, con la intención en el corazón de sanarse de esa situación. No es que voy a empezar el proceso de sanación, a empezar los ejercicios y me voy a rendir, me voy a abandonar. Vamos a seguir la secuencia hasta que nosotros logremos lo que queremos hacer. Si tú lo quieres perdonar y si tú ves que eso está trayendo tristeza y desmejoramiento en tu vida, que no te deja tener una vida plena y armoniosa, pues sigue los ejercicios que te hemos recomendado. Natalia, voy a añadir algo a lo que maravillosamente explicó Vicenta, y está relacionado a la comunicación asertiva. Muchas veces asumimos, y creo que nos ha pasado a todos, pensamos que los seres humanos tienen la capacidad de leer nuestra mente. Yo diría que muy pocos seres humanos, aquellos que han alcanzado ciertos niveles de iluminación, tienen esa capacidad de poder intuir lo que otra persona o comprender lo que otra persona está tratando de transmitirnos. Pero muchos seres humanos todavía están aprendiendo a comunicarse y no podemos asumir que a lo mejor yo siento este malestar porque mi padre hizo esta acción, ¿verdad? Me mintió o hizo algo que no debía haber hecho. Pero si no hay un diálogo inicial, en el caso de, pues, en esta situación que se puede dar, por lo menos para darle la oportunidad a la otra persona de que pueda expresar por qué lo hizo o qué factores lo llevaron a hacerlo. Si la respuesta no es satisfactoria, entonces procedemos a lo que Vicenta muy bien plantea. Entonces tengo yo que buscar hacer las paces conmigo misma. Recordemos que la otra persona, nadie está en obligación de hacer nada. Todos hacemos las cosas, eso es el uso adecuado o el buen ejercicio del libre albedrío. Yo hago acciones que generen más luz en mi vida, pero últimamente quien decide si las hago o no soy yo. Así que la otra persona, en este caso el papá de esta participante, puede decidir no hacer una acción de reparación o una acción de luz y de amor. Eso no quiere decir que esta persona no vaya a manejar ese proceso de duelo y de malestar y vaya a buscar la forma de autoconciliar consigo misma la situación. Muchas gracias. Por aquí nos hacen otra pregunta, bueno, nos comentan una situación que dice: amo a mi esposo, me ha sido infiel y le he perdonado, incluso existen 2 hijas de infidelidad y aún así permanezco con él, porque primero lo amo y segundo, en otros aspectos es muy especial conmigo, pero me siento sin ganas de seguir en esto porque en mi intuición creo que chatea con otras mujeres. Ayúdenme a alguna solución. Bueno, yo te puedo aconsejar, pero yo creo que esta participante dijo algo muy importante. La intuición nunca se equivoca. La intuición es nuestro sentir, ¿verdad? Y el sentir está muy conectado con el espíritu, con la divinidad. Así que fíjate lo que decíamos ahorita, los límites son bien importantes. Uno puede perdonar, claro que sí, no, yo no soy quien para decir, porque cada relación de pareja es un universo aparte. Uno puede perdonar desde el amor una infidelidad y decidir continuar hacia adelante. Sin embargo, si no hay compromiso de la otra parte, si no hay una modificación de un comportamiento y si la otra persona que lo causa sabe el dolor que eso le causa, hombre, pensaría yo que es momento de reflexionar profundamente por qué estoy yo en esta relación. ¿No será tal vez alguna pobre valoración de mí misma, algún apego malsano? Por ejemplo, si yo lo dejo, estoy incompleta como mujer, como persona. Si me desapego, soy una mala madre, un mal ser humano. ¿Qué pensará Dios de mí si yo lo dejo? Mas, sin embargo, en base a lo que esta persona nos comparte, ciertamente ha dado múltiples oportunidades y no sé hasta qué punto ha buscado dialogar asertiva y directamente con la persona involucrada, pero si ese proceso se ha dado, si ha habido un proceso de diálogo y si este comportamiento es recurrente,
es de suma importancia que entonces el trabajo lo hagamos con nosotros mismos, porque claramente la otra persona no da indicio de modificación. Entonces, valdría la pena reflexionar y hablar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo deseo de una relación? ¿Cuál es el valor que yo me doy como mujer? ¿Valdrá la pena soportar y aguantar una persona, ¿verdad? Que pareciera que no demuestra respeto a nuestra relación, respeto a la otra persona como ser humano? Entonces yo creo que aquí el trabajo más de fondo, claro está, sabida cuenta si es que ya ha trabajado directamente con su pareja, ya sea a través de ayuda profesional o que han dialogado directamente o han buscado tal vez algún tipo de ayuda espiritual y no ha habido un cambio en el comportamiento. Entonces yo creo que también hay límites que como seres humanos tenemos que tener para preservar nuestra integridad como personas. Vamos con una última pregunta que dice, ¿cómo se perdona cuando una situación es recurrente? ¿Es posible poner límites y alejarse? Mi Vicenta querida, ¿quieres contestar esta pregunta para no dominar la conversación? Creo que esta pregunta está muy relacionada con la pregunta anterior, de poner límites. Yo pienso que la primera persona a la que nosotros debemos amar somos a nosotros mismos. Si yo tengo una relación y esa relación me trae tristeza, me trae dolor, es una relación tóxica, no me llena, no me hace feliz, pues yo tengo que tener unos límites de aprender a amarme, a valorarme. A veces aquí juega mucho lo que es la autoestima. Cuando nosotros no tenemos una autoestima alta, pues dejamos que personas de cierta manera nos hieren y lo lastimen. Pero en una situación de esta pienso que es bueno poner límites y mirar nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar con esa relación? Yo me siento pleno, me siento feliz, me siento cómodo, me siento seguro en esa relación, me siento amado, honrado, respetado. Nosotros mismos vamos analizando todas esas situaciones, nosotros mismos vamos sacando nuestras conclusiones y nosotros mismos tomamos nuestras decisiones de acuerdo a lo que más nos convenga. Total acuerdo. Yo creo que para esta última pregunta que nos hacen, la persona que la hace también debe estar consciente o reflexionar a mayor número de infracciones, ¿verdad? O de alguna falla que comete un ser humano. Observo que el resentimiento crece en mí, observo que comienzo a volverme defensiva, agresiva. Y eso puede ser sinónimo o signo también de que estás aguantando mucho en una situación. Cuando a veces las personas aguantan y no se pone límite, entonces ahí viene lo que llamamos, se ponen a la defensiva, responden agresivamente, a veces ¿verdad? Se ponen hipersensibles, pero es porque están saturadas de una situación. Cuando nos sentimos saturados, ¿verdad? Cuando usted tiene el agua hasta el cuello, su reacción inmediata a veces es buscar cómo sobresalir, subsistir. Y a veces en ese proceso de subsistencia salen nuestras frustraciones a la luz y, ¿verdad? Nuestros peores comportamientos en ocasiones. Así que bien importante reflexionar cómo yo me comporto, ¿verdad? Porque si tú perdonas y de pronto te sientes bien y puedes hacer paz con la cantidad de errores que cometa otro ser humano o fallas en el comportamiento, pues bien por esa persona. Pero si tú eres una persona que observa que crea resentimiento, tu antagonismo hacia otra persona, a lo que estábamos mencionando ahora mismo, es momento de reflexionar si hay que replantear la relación. Queremos agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotras este tiempo. Esperamos que este espacio haya sido de provecho y de crecimiento para cada uno de ustedes. Todos los viernes a las 7 de la noche, hora Puerto Rico, estamos desarrollando diversos temas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y los esperamos la próxima semana.
Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.